Amigos, buenas tardes. Les saluda William Ríos y este es su programa Andina al Día. Vamos a abordar un tema que es clave para el desarrollo de la población y obviamente para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Y es que este tema es el agua y saneamiento. Hay un indicador denominado Perú Potencial, en el cual se ha determinado que hay una brecha de infraestructura de más de 117.000 millones de soles, de los cuales el 31% le corresponde al sector transportes y el otro sector que obviamente tiene ese déficit es el saneamiento, y representa el 25%. Para tocar estos temas y un poco saber cómo podemos avanzar en el tema de inversión en saneamiento, en agua, hemos invitado al presidente del Centro de Competencias del Agua, ese señor Brian Williams, que nos acompaña hoy día. Buenas tardes, señor Williams. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La Corporación Andina de Fomento ha sugerido que en el Perú se debería procurar una inversión de más o menos entre 6 y el 8% del PBI en el tema de infraestructura, y una parte significativa al tema de saneamiento y agua, ¿no? ¿Qué opina al respecto y cómo ve usted el desarrollo de las inversiones en el país? Sí, en el tema de agua y saneamiento ya hace varios años el Perú viene padeciendo estas brechas que hacia el plan del bicentenario se estimaba en alrededor de 50.000 millones de soles, que es más o menos el 25% de la cifra que usted mencionó. Han habido varios factores que han evitado, digamos, que esta ejecución se dé. Entre ellos, obviamente, un factor muy fuerte ha sido el problema, los problemas relacionados, ¿no?, al tema de corrupción, pero también hay otros factores como es el asunto que para hacer inversiones en agua de saneamiento toman tiempo, porque hay que planificarlo bien, hay que hacer obras bien estructuradas, y no ha habido, por ejemplo, por un lado, si bien Sedapal ha tenido un programa de inversión, por razones de índole política, por ejemplo, no se dieron continuidad de obras estratégicas para el caso de Lima, como es, por ejemplo, Marca 2, ¿no?, que es una obra que ya estaba financiada, que costaba en ese entonces $100 millones, y que iba a trasvasar más de 6 metros cúbicos por segundo de agua hacia Lima, y a raíz de esa obra es que hacía sentido tener la planta de Huachipa, ¿no? Hasta el día de hoy no se ha ejecutado, estamos hablando, ya estaba a punto de ser ejecutado el 2001, 2002, han pasado casi 20 años y esa obra ahora cuesta $600 millones, va a trasvasar mucho menos y es mucho más complicado realizarlo, pero se tiene que hacer. El otro gran problema que se tiene en el Perú es los mecanismos de contratación, que son bastante engorrosos y que muchas veces, más que primar el tema técnico, prima aspectos legales, y ahí tiene mucho trabajo, digamos, muchas oportunidades, abogados que pueden traerse abajo licitaciones, o empresas que si pierden una licitación, bueno, pues se lo traen abajo por la vía judicial. Entonces, todo eso ha venido afectando en gran medida. El principal afectado es el usuario, y sobre todo el usuario que menos recursos tiene. Hay dos cosas. En el tema de la participación del Estado, en el presupuesto, o el proyecto de presupuesto que presentó el Ejecutivo para el próximo año, hay una inversión considerable en el tema de educación, salud, saneamiento. Y obviamente los mecanismos que usted menciona, luego de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, se ha visto unas opciones que son mucho más expeditivas, mucho más fáciles de llevar a cabo, que son obviamente la relación de gobierno a gobierno, ¿no? Obras por impuesto, de repente asociaciones público-privadas y otro tipo de mecanismos que agilizan el tema de la inversión. En ese contexto, ¿usted visualiza que podemos de repente avanzar un poco más en cerrar estas brechas?
Sí, definitivamente la experiencia de los panamericanos y parapanamericanos es realmente algo muy resaltante, ¿no? Es a través de esos mecanismos PMO donde tú tienes un solo consorcio que se hace cargo de todo. Da la casualidad que el mismo mecanismo se había pensado, por ejemplo, para la reconstrucción del norte en un inicio, el año 2017. Sin embargo, por temas políticos y porque lo que hay que ser sincero, de cierta manera, muchas veces los gobernantes buscan más bien repartijas antes que darle continuidad a proyectos que son serios y son complicados. La experiencia Panamericanos marca un precedente muy importante y ese es un mecanismo y una vía para seguir, por lo menos para las grandes inversiones que también se necesitan. Obras por impuesto es otra alternativa que se abre porque ya incluye desde hace algunos años agua y saneamiento. Y hay otros ejemplos que, por ejemplo, se van a discutir. Ahora, este tema forma parte de la jornada de gobernadores y alcaldes que estamos organizando dentro del marco de Expo Agua Perú, ¿no? Que va a ser a partir del miércoles 16 al viernes 18. Por ejemplo, se va a presentar la experiencia de la empresa de agua de Ica, Mapica, en la cual la empresa le ha vendido por 20 años sus aguas residuales a una empresa agroexportadora, y esta empresa agroexportadora trata esa agua para el riego de sus campos. Entonces, esa es una alternativa muy interesante. ¿Por qué? Porque ya la empresa de agua y saneamiento no tiene que construir una planta de tratamiento, ni operarlo, ni mantenerlo. Vende esa agua a un tercero que ya se hace cargo de ello. Y si tenemos en cuenta que la costa alberga el 60% de la población, estamos en una zona desértica y donde la producción de aguas residuales es enorme, entonces eso, por ejemplo, abre una nueva oportunidad. Entonces tenemos las APPs, tenemos obras por impuesto, tenemos estos mecanismos de recomercialización del agua residual y tenemos los PMOs, entre otros. Este programa llega pues, a todo el país y trasciende las fronteras también, y nos están viendo muchos funcionarios de gobiernos regionales, de municipalidades que tienen proyectos en el tema de saneamiento y agua. Ellos me imagino que quisieran saber cómo se puede activar estos mecanismos y el financiamiento. Claro. Porque muchas veces, pues claro, los recursos en algunos casos son de repente escasos, pero en otros sí hay recursos porque tienen el canon, las regalías mineras. No toda la región la tiene, pero ¿cómo hacen para encontrar esos socios estratégicos que lo pueden guiar a tener un buen proyecto y obviamente cumplir con la población? Claro, una oportunidad es justamente el Expo Agua Perú, que es la plataforma de encuentro en la oferta y la demanda. Eso es algo que yo he observado mucho conversando e interactuando con gobiernos regionales, municipalidades. Hay mucha gente con muy buenas intenciones y saben que hay los problemas del agua, que es escasez, que es calidad, que es distribución. Sin embargo, a la hora de decir ya cómo vamos a resolverlo, qué necesitamos, quiénes pueden ser nuestros aliados, ahí es donde no encontramos las respuestas. Y un evento como Expo Agua Perú te permite eso, en un solo espacio durante 3 días, encontrarte con gobernadores, con tomadores de decisiones, por ejemplo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el ente rector y por lo tanto el ministerio que más dinero puede destinar a este tipo de obras. Va a estar la oferta tecnológica de más de 100 empresas de talla mundial que le puede decir a un alcalde, a un gobernador, mira, este es el tipo de soluciones que tú necesitas para tu región. Van a haber conferencias magistrales donde van a poder escuchar experiencias de otros países y del mismo sus problemas. Entonces, tú necesitas para resolver estos problemas los aliados, tus redes y el conocimiento. Hay un tema bien interesante con el agua. El agua no solamente es una necesidad, sino es una oportunidad de desencadenar un mercado de especialización. Y si nosotros queremos que el Perú transite de ser un país primario exportador a un país desarrollado, no hay que inventarnos la pólvora, hay que ver cómo lo han hecho otros países. Y una manera es a través de la diversificación de su matriz productiva. El agua, invertir en el agua y en saneamiento es invertir en empleos. Es invertir en especialización.
un mercado de especialistas, ¿no? Y todo ello suma a que se puedan dar esos pasos en el desarrollo. Y nuevamente, bueno, para los que no conocen todavía la Expo Agua Perú, acá tengo un pequeño brochure, vamos a tener también masterclass en este tipo de eventos y ustedes pueden encontrar la información en nuestra página web que es www.expoaguaperu.com. Usted ha hablado de un tema importante que es la tecnología, y la tecnología avanza más rápido cada año, ¿no? Al principio la tecnología va de 10 años, 5 años y ahora está aquí alrededor de 6 meses y poco menos. Esa tecnología ha acortado también los costos, ha reducido y en favor de obviamente los que van a emprender esos proyectos. ¿Cómo ciudades pequeñas, ciudades rurales pueden acceder a este tipo de tecnologías y financiamiento, como usted ha mencionado, ¿no? Claro. Es muy cierto lo que mencionas, la tecnología. En el tema del agua, todo está resuelto. Tecnológicamente no hay nada nuevo que encontrar, salvo problemas ya de contaminaciones emergentes, como puede ser de fármacos o metales pesados, que todavía ahí tenemos algunos retos. El gran problema en el Perú, y por qué tenemos esta brecha, por la gestión. El problema del agua, el gran reto es la gestión política del agua, es ponernos de acuerdo alrededor de un recurso que es finito y es agotable y del cual todos dependemos. Introducir una solución para una ciudad de Lima es más fácil porque tienes una economía de escala. Sí. Si nosotros no vamos a ciudades ya intermedias, el costo-beneficio ya empieza a tener ciertos problemas. Si nosotros entramos ya al ámbito rural, donde tenemos una población dispersa, cada uno con sus propios tipos de fuentes y sus propias necesidades. Más alejado, ¿no? Más alejado. Ahí los retos son mucho mayores, pero sin embargo hay alternativas ya tecnológicas que te permiten superar las brechas. Uno de ellos definitivamente es la transformación digital. En cualquier pueblito del Perú prácticamente encuentras señal para teléfono celular. Entonces tenemos las comunicaciones ya establecidas. La transformación digital es introducir el manejo de la gestión de la operación y mantenimiento del agua, la gestión comercial, empleando, por ejemplo, la tecnología que podamos distribuirlo a través de las bandas de comunicación y a través remotamente poder operar estas plantas. Lo que se pretende muchas veces es, con la solución tradicional, es a población pequeña yo te construyo tu planta de tratamiento de agua, pero tú te haces cargo de la operación y mantenimiento. Primero que la cantidad de gente que vive ahí, sus ingresos no da para mantener eso, así cobres la tarifa, no puedes cobrar una tarifa acorde a lo que necesitas. Segundo, que tú requieres los proveedores de servicio y las personas capacitadas que puedan manejar estas plantas, que las pueden operar. Porque muchas veces tenemos la planta pero no funciona. Eso es un ejemplo que hemos visto en el BRAEM. Se han gastado millones de soles en plantas de tratamiento y ninguna funciona. Es una pérdida de dinero y seguimos ahondando las brechas. Entonces la transformación digital es una manera de superar eso y de generar esa economía de escala y de poder optimizar conectando las poblaciones no geográficamente sino a través de las telecomunicaciones. O sea, vale decir que este no es un tema solamente de un solo sector sino multisectorial, porque acaba de hablar de telecomunicaciones y de repente estar conectados con internet, con telefonía. Claro, y poder operarlo remotamente y ver, en vez de tener 20, 50 plantas distribuidas, cada uno con su operador, tener un solo equipo de operadores que se hagan cargo de 50 plantas. Y si tú esto lo tienes monitoreado con sensores, lo tienes monitoreado con un sistema, ya puedes saber, a planta X ya tengo que enviar personal ahí para que lo vayan haciendo un mantenimiento preventivo, o planta Y está teniendo un problema ya de funcionamiento, entonces optimizas tus recursos, ¿no? Pero lo que se sigue todavía implementando son las soluciones estándar, como si fueran pequeñas ciudades en miniatura, y el factor escala es un tema importante. Un poco para conocer al Centro de Competencias de Agua, ustedes específicamente hacen investigación, ¿no?
y dentro de los múltiples estudios que han hecho en los últimos años, ¿cuál diría usted que es la coyuntura, la situación del país en torno al saneamiento y al agua? Bueno, nosotros en tema de investigación nos hemos centrado mucho en el ámbito de Ayacucho y Huancavelica, ¿no? Que da la casualidad que son dos de los tres regiones con el menor índice de desarrollo humano. Y venimos trabajando ahí porque trabajamos conjuntamente con la Municipalidad con la Universidad San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, y hemos establecido vínculos con SUNASA Ayacucho, con el gobierno regional, con las comunidades campesinas. Tenemos un proyecto, por ejemplo, con la comunidad campesina de Chuschi, y también hemos interactuado con empresas mineras en el ámbito ya de Huancavelica. Lo que yo podría decir es que entre los retos más resaltantes están, por un lado, en las zonas altas, tienes presencia muchas veces en las fuentes de metales pesados, que es difícil de tratar. Y no solamente hay metales pesados porque hubiera una presencia minera, también hay metales pesados en muchos lugares por la propia geología de la zona. Zonas donde tú no tienes minería, pero tienes aguas ácidas cargadas de metales. Ese es un problema complicado de resolver y para el cual nosotros estamos desarrollando investigaciones que justamente puedan conllevar al desarrollo de innovaciones para tratar este tema. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al ámbito del BRAEM, ahí el problema es la turbidez del agua. Se llena de turbidez por los deslizamientos de tierra, etc. Y en épocas de lluvias tienes muchísima agua, claro, aguas secas. Las precipitaciones son más claro. intensas. Entonces, yo podría, digamos, clasificar en tres grandes líneas que hay retos pendientes. Uno, definitivamente, es el saneamiento rural. Cómo cerrar esas brechas con soluciones, no solamente poner los tanques sépticos y las tomas de agua, o sea, realmente que funcione el sistema. Y para ahí, definitivamente, tenemos que pasar de un modelo asistencialista a un modelo de emprendimiento. El otro gran problema son los drenajes ácidos, no solamente por todos los pasivos ambientales que tenemos históricos, sino también cambio climático, hay retroceso glaciar, se expone roca pirítica, acidifica el agua y tenemos los problemas de metales. Y el tercer reto es cómo preservamos aquellos ecosistemas claves, como son, por ejemplo, bofedales, lagunas de altura, ecosistemas de céspedes, combinando un uso sostenible. Los bofedales son los humedales andinos, efectivamente, cómo los preservamos, pero que a su vez genere bienestar en la población local, porque ellos lo usan para pastorear, ¿no? Y cómo hacemos que mecanismos como, por ejemplo, la Ley de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos sean efectivos, en tanto que generen proyectos de desarrollo alrededor de la preservación. Eso es también un cambio de enfoque. Normalmente pensamos en los proyectos de inversión pública alrededor de aumentar la producción. Acá estamos pensando cómo crecemos preservando. O sea, es un enfoque ya distinto. Debo decir que el Perú ha hecho grandes avances en el tema institucional, en el tema legal. Hay muchas instituciones serias, gubernamentales, privadas, asociaciones que se han tomado la tarea y están trabajando conjunto y poco a poco estamos logrando avances importantes. Todavía tenemos brechas, definitivamente la ciencia y la tecnología va a ayudar a superar eso, pero la gran brecha es tener gente con conocimiento, capaz, el talento humano que nos ayude a resolver los problemas y que sean ellos los que ocupen los puestos estratégicos, llámese una empresa de agua y saneamiento, una junta de saneamiento, la Autoridad Nacional del Agua, etc. Eso es lo que nos falta como tarea pendiente. Usted ha hablado acerca de 3 puntos específicamente, y uno de ellos es este tema del emprendimiento. ¿Hay el incentivo para estos emprendimientos? En el tema del agua todavía no lo veo. Todavía, sobre todo el saneamiento rural, todavía hay el enfoque asistencialista. Que a su vez tenemos una cultura del agua en la cual asumimos que el agua es gratis totalmente y que se nos tiene que servir, ¿no?, como tal. En un contexto actual tenemos que tener en cuenta que el agua no solamente es un derecho, también es un bien económico y cuesta llevar agua de calidad.
El sistema que nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, de subsidios en la tarifa de agua, ¿no? Lejos de beneficiar a los que menos tienen, perjudica a los que menos tienen. En Lima, por ejemplo, tú y yo pagamos por una conexión de agua, por 1000 litros de agua, 2 soles en promedio. Agua de calidad, porque hay que reconocer que Sedapal produce agua de calidad a pesar de estar tratando agua de un río con 2000 focos de contaminación, sí, claro, que es una cloaca prácticamente, es un milagro. Claro. Es un milagro que Lima tiene una empresa como Sedapal, que cerca de 9 millones de personas se benefician con agua proveniendo de un río tan contaminado. Pero si nosotros vamos a las zonas periurbanas, eso más de 1 millón de habitantes peruanos, limeños, que no tienen acceso a la red, ellos pagan 15 soles por 1000 litros de agua de menos calidad. Entonces, nosotros que sí podemos pagar, estamos pagando mucho menos de lo que deberíamos. Eso también está cambiando, pero es un cambio de cultura, ¿no? Porque como que sí no tenemos ningún problema de pagar 2 soles por una botellita de agua, pero nos molestamos si nos suben 2 soles en la tarifa de agua, ¿no? Un tema que usted ha mencionado es que, bueno, no hay cosa que no esté descubierta y ya todo está dicho en cuanto a soluciones de agua, saneamiento. En la región, ¿cuál es, qué país es el mejor exponente o que le ha ido mejor experiencia, que de repente lo van a explicar en esta Expo Agua Perú? Porque siempre se hablaba en el mundo que eran que Israel tenía pues este tema, ¿no? de tratamiento del agua muy avanzado, y ellos siempre hacen exposiciones y se dan a conocer. ¿Cuál es la experiencia más cercana al Perú que podría de repente encajar en nuestra coyuntura? A ver, en el Perú podría resaltar 2 experiencias y 2 modelos completamente distintos. Uno es lo que siempre hablan de Aguas Andinas de Chile, que es privado, que tiene una buena performance, que dicho sea de paso tiene niveles de agua no facturada muy similares a Sedapal, ¿no? Y la otra es de Agua de Medellín, ¿no? Agua de Medellín, que es una empresa pública, que también funciona muy bien. Es decir, lo que nos demuestra por un lado que lo privado puede funcionar y lo público también puede funcionar. Entonces ahí tenemos ya un punto de discusión. En el caso de Expo Agua, por ejemplo, tenemos este año como país invitado Finlandia, ¿no? Entonces Finlandia es un país que es el país minero más grande de Europa, tiene la mina de oro más grande en Europa. Sin embargo, ha logrado desde los años 60, con una legislación muy estricta en temas ambientales, ha logrado combinar lo que es la gestión de la minería con la gestión de agua. Tiene más de 2000 lagos. En las encuestas internacionales, en los estudios internacionales, ha salido como el país con el agua más pura del mundo, y es también el país que más minería tiene. Entonces, esos ejemplos son aplicables, obviamente adaptándolos al contexto peruano, ¿no? Y son interesantes para conocer cómo lo han hecho otros. Pero también conocer cómo lo han hecho en el contexto peruano, ¿no? Mencioné hace un rato el caso de Mapica, que es un caso interesante. También, por ejemplo, tenemos en Bayobar el caso de una empresa norteamericana que lo que hace es desalinizar agua y vende el servicio. Eso es otro ejemplo que se puede tener. Es decir, ejemplos hay múltiples, desde chiquitos hasta grandes, ¿no? Y en este evento, como es Expo Agua, vamos a poder conocer ellos. Y nuevamente quisiera invitar a todos los gobernadores, a los funcionarios de gobiernos regionales, municipalidades, que dicho sea de paso, para todos ellos el ingreso es libre. Basta mostrar una acreditación de que eres parte de un funcionario público. El ingreso también es libre para todos los universitarios, ¿no? Muy interesante. Tienen acceso al evento y pueden ahí conocer la oferta tecnológica, aprender de países distintos, experiencias, las mesas redondas que vamos a discutir, y tenemos 4 países, 4 jornadas país, ¿no? Finlandia, país de honor. España también tiene su jornada de la oferta española que ellos tienen, Holanda y Estados Unidos. Y
como centro de competencia del agua, ¿ustedes tienen un acercamiento con el Estado, con el Poder Ejecutivo, respecto a algunas políticas que se están avanzando, se quieren implementar? Nosotros tenemos un plan nacional de infraestructura, competitividad, que ha sido lanzada recientemente y que prevé 52 proyectos, y una parte de esos proyectos tienen que ver con el agua y saneamiento. ¿Ustedes tienen algún acercamiento de tal manera que, como usted mencionaba temprano, ustedes son son como socios estratégicos para ayudar un poco a la solución, ¿no? Sí, bueno, somos socios estratégicos con entidades como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Autoridad Nacional del Agua, SEDAPAL, SUNAS, SOTAS, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, en la organización, por ejemplo, del Expo Agua Perú. Y ahí nos reunimos frecuentemente y justamente trabajamos juntos en generar esta vitrina para que la oferta y la demanda se encuentren y puedan debatir estos temas y profundizar. En el ámbito de la investigación realizamos proyectos conjuntos, como mencioné, con SUNAS Ayacucho, Gobierno Regional de Ayacucho, Municipalidad de Ayacucho, la empresa de agua y saneamiento de Ayacucho. Tenemos una fuerte presencia en la zona y luego, en base a las experiencias, también contribuimos a iniciativas como, por ejemplo, todos estos temas de mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos liderado por el Ministerio del Ambiente, donde participamos también en mesas técnicas aportando, ¿no? La forma como nosotros trabajamos es articular estos actores alrededor de proyectos específicos. Si son de investigación, nosotros postulamos a fondos internacionales para poder darle operatividad a los proyectos de investigación y articulamos las necesidades y fortalezas que tienen para poder generar soluciones de impacto. Un tema que va más allá del tema económico, político, es el de la conciencia sobre el agua, ¿no? En otros países, Europa específicamente, el agua es cara. ¿Por qué? Porque obviamente también no es abundante como en América, específicamente Sudamérica y Perú, ¿no? Que tiene varias fuentes de agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para también tomar conciencia? Porque en algún momento nos va a tocar vivir esas experiencias, ¿no? Hoy día que estuvimos en el lanzamiento de la conferencia de prensa de Expo Agua, que es una jornada que hacemos siempre previo al inicio de Expo Agua, y lo hicimos en SEDAPAL, por parte de SEDAPAL invitaron a un instituto educativo Ramiro Prialé de San Juan del Lurigancho, donde mostraron, empezaron a introducir una serie de prácticas de ahorro y de gestión sostenible del agua dentro del colegio. Y a través de aspectos muy sencillos, como por ejemplo los estudiantes de todos los grados 2 veces por semana tienen que traer un bidón con agua que reusan, por ejemplo el agua que se usa para lavar las verduras, el agua que se usa para lavar los platos y ese tipo de cosas, lo traen en un bidón y con eso riegan sus biohuertos, ¿no? Y han instalado, eso lo han llevado a otro nivel, que también es instalar una pequeña planta de tratamiento. Entonces, esas iniciativas existen en el país y justamente la gente muchas veces que menos tiene y que más escaso le es el recurso, ya en su día a día hace un uso mucho más eficiente del mismo. Entonces, esos son ejemplos que nos invitan a pensar y a reflexionar, y dado, quiero aprovechar también que en Expo Agua Perú le estamos dando un espacio enorme a la cultura del agua, ¿no? Que es justamente por eso este evento tiene como eslogan hacia una nueva cultura del agua, es justamente compartir estas experiencias y ver cómo con acciones muy pequeñas pero constantes, articulados, podemos generar grandes cambios. Este colegio, a mí la verdad que me sorprendió porque mostraron fotos de antes y después, y antes era simplemente un arenal y ahora ya tienen árboles de molle, tienen biohuertos, y esa actividad de los estudiantes de trabajar en el huerto, de regar sus plantas, ha redundado a su vez en una mejora de rendimiento académico, porque ese vínculo con la naturaleza, con el manejo del agua,
te permite entrar en una paz interior y mejorar también tu rendimiento. Entonces, la cultura del agua va más allá de simplemente ahorrar agua, cerrar tu caño. Implica muchas cosas, ¿no? Desde cerrar brechas, de cuidar el agua, pero asumir el agua como un elemento sustancial para la vida y para el desarrollo. Muy bien, señor William. Yo le agradezco por estar con nosotros acá y obviamente difundir. Ya saben ustedes que la quinta edición de Expo Perú, Agua Perú va a ser del 16 a 18 de octubre y bueno, todos están invitados porque, como decía el señor Williams, es gratis. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día.